Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro episodio anterior aprendimos de Agar, una mujer de valor que dijo El Roí, Elohim me ve. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy aprenderemos de Ahinoam, dos mujeres que recibieron el mismo nombre en las Escrituras, con la pastora Alicia Cedeño, desde EMC Shalom, San Diego. Shalom, shalom, amadas del Eterno. Bienvenidas a Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy en este día me toca ser participante de una enseñanza que traeremos de la historia de mujeres de valor en las Escrituras. Soy la pastora Alicia Cedeño de EMC Shalom San Diego y les invitamos a que hoy te quedes con nosotros. Como hemos ido viendo a cada una de las pastoras que han ido participando y que en este día me corresponde a mí compartirle de dos mujeres. Hemos ido viendo a cada una de las hermanas y pastoras que han ido compartiendo el mensaje que les correspondía y creo que ha sido de grande bendición para nosotras aprender de todo lo que nos trajeron en Mujer de Valor en las Escrituras. Hemos ido viendo a Ada, hemos ido viendo a cada una de las que compartieron sus mensajes y nos da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo también en este tiempo lo que nos corresponde. Bendiciones a cada una de ustedes y que hoy podamos estar recibiendo este mensaje. Como fuimos viendo a cada una de ellas y como las que ya conocemos, como ya se han ido mencionando tantos nombres, como a Abigail, se ha ido mencionando a muchas personas, a muchas mujeres de las Escrituras y que conocíamos como Débora y como también a Mical, conocíamos también a la hermana de Moisés, a Miriam, y así hemos conocido a muchas que están mencionadas y participan, pero hay muchas que no se les conoce y yo voy a hablar de una de ellas. Son dos con el mismo nombre y voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir mirando aquí a la mujer con la cual nosotros vamos a ir compartiendo. Espero que se pueda mirar ahí. Ahí está, Ahinoam. Dos mujeres con el mismo nombre, como lo vamos a ir viendo aquí. Hoy hablaremos de estas dos mujeres con el mismo nombre. Y veamos en Primera de Samuel, ahí en tu Biblia, en Primera de Samuel 14:50, lo vamos a ir viendo ahí, y dice así: y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Este es el nombre de la esposa de Saúl. También podemos ver el significado del nombre de ella, que es: mi hermano es el gozo. Por este nombre se conocen estas dos mujeres en el Antiguo Testamento. La primera, que era la hija de Ahimás y esposa de Saúl, el primer rey de Israel, a quien le dio un hijo noble que su nombre era Jonatán. Y podemos ver también que la hija del rey Saúl era Mical y la esposa Ahinoam, que Mical fue la mujer que se le dio como esposa a el rey David. Ese hombre joven campeón que había tomado ya el Eterno como un hombre preparado para llegar al reinado. Saúl
tuvo 2 hijos más de Ahinoam, Isbi y Malquisú. Su nombre es muy sugerente. Como hemos visto, significa mi hermano es el gozo. El significado de mi hermano querido o agradable. Y nosotros hoy podemos ver que en este detalle de la esposa de Saúl, solamente nos resta hablar un poco breve de lo que era el nombre y el significado, y que era esposa del rey Saúl, el hijo que le había dado al rey Jonatán, la hija Mical, y esta era una familia hasta ese momento unida y consagrada para el reinado. Pero llegó un momento que llega un joven donde está siendo preparado y capacitado para llegar a ser el siguiente rey, y era David. ¿Y por qué podemos hablar de la misma mujer? Y posiblemente veamos que es la misma, podamos verlo en las escrituras y que las escrituras nos hablen un poquito más a profundidad. Ahora veremos a Ahinoam, número 2, que es la mujer de David, y podemos ir rápidamente a mirar por qué posiblemente estemos hablando de la misma mujer. Veamos en Primera de Samuel 25, ahí en la historia también nos muestra otro mensaje en Primera de Samuel 25, en el 43. Y dice, también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Aquí vamos a mirar algo importante que nos va a enseñar a nosotras como mujeres. Podemos ir un poquito más arriba y podemos ver en el 39 del versículo 25-39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Yahweh, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Yahweh ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella, diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar tus pies, para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, tomó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam. Aquí es el pasaje en el 43. También tomó David a Ahinoam. O sea que tomó a Abigail y tomó a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Vamos a ver un poquito más adelante de lo que es esta mujer Ahinoam de Jezreel, que ella ya llevaba el nombre no de su padre, sino de la ciudad donde ella habitaba, en Jezreel. Y podamos hoy llevarlo a cabo en este tiempo. Luego dice en el 27:3, veamos qué dice en Primera de Samuel 27:3, y dice, y tomó David con Aquis en Gad, y él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam de Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva
de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis le dio aquel día a Ciclán, por lo cual Ciclán vino a ser de los reyes de Judá hasta el día de hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subió David con sus hombres hacían circuncisiones contra los jerusitas. Y así podemos ver cómo David tomó a esas dos mujeres. Veamos qué dice también en Primera de Samuel 30, versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahweh su Elohim, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod, y habitaré. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Yahweh diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dijeron, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita. Y me dijo mi amo: hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Nehuey, que es de los cereteos y de Judá, y al Nehuey de Caleb, y pusimos fuego a Ciclán. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Yahweh que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que tomaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libró David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les había tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también todas las ovejas y el ganado mayor
y trayéndolo todo delante decía: este es el botín de David. Tomó y recuperó a sus dos mujeres. Recordemos que en ese pasaje que vimos anteriormente en Primera de Samuel 25, estamos viendo que David se casó también con Ahinoam de Jezreel, y ahí es a donde tomó a las dos mujeres, que fue Abigail y tomó a Ahinoam, porque Milca ya había sido dada a Apalti, el hijo de Lais, que era de Galim. Eso lo hemos visto en este tiempo, y que podamos nosotros aprender un poquito más de las escrituras y de cada una de estas mujeres en las cuales hemos ido aprendiendo. Estas fueron las mujeres de David, y nos habla también la palabra del Eterno, que posiblemente aquella mujer de la cual se habla de Ahinoam, que era la esposa de Saúl, posiblemente es la mujer que tomó David como mujer, y que habla que es la que robó David del rey Saúl, porque David era sido perseguido por el rey Saúl. Y nosotros podemos verlo, cada uno de los detalles. Podemos ver uno más de los pasajes que hablan también. Así se llamaba la primera esposa del rey David en muchos de los pasajes, como hemos visto en 2 de Samuel 3, del 2 al 5, y también en 1 de Samuel 14, 49 al 50, y en 1 de Crónicas 8, 33, 40, también se hablan de los hijos del rey Saúl, que tenía dos más posiblemente, que Saúl tuvo con Ahinoam a Jonatán, Asbi y Malquisúa, y dos mujeres, Merab y Milca, y que pudieron haber tenido también otros dos citados en Primera de Crónicas. Podemos pensar que hubo dos mujeres con el mismo nombre de Ahinoam. Las únicas que llevan ese nombre hemos mencionado que es la esposa del rey Saúl y la otra del rey David, pero también pueden tratarse de una misma mujer, esposa de ambos reyes. En esa, según las líneas, son muchos los que afirman que según la Biblia, tras expulsar a Mical, David llevó a su madre de Mical a Hebrón, donde la tomó como esposa por razones políticas. De esa manera David robó la mujer a Saúl. Se le conocía como el robador de las mujeres, que tomaba a las mujeres de otros hombres. Lógicamente David tuvo que marcharse al desierto y tomar una guerrilla, viviendo en la línea entre yahuditas y filisteos, a un caballo o filo de espada. Ahinoam, mujer que él parece haber robado de Saúl, sería un signo especial del destino y del desierto que David estaba llevando por haber tomado una mujer que no le correspondía. Mujeres robadas, utilizadas al servicio del poder del vencedor del turno que continuaba para el reinado, que era el rey David, que había rechazado a Mical, como vimos, y entonces Mical fue entregada a otro hombre. Y en ese lugar de ella, él toma a su madre como mujer y se la lleva. Esto no es una historia críticamente segura, pero debe de tener muy en cuenta para conocer a David, el santo profeta, abuelo de Yeshua, y para conocernos mejor a nosotros mismos, de saber qué podemos ser o cómo puede ayudarnos el día de hoy, tanto a hombres como a mujeres en nuestros tiempos. De que hoy en día el hombre no puede tomar más mujeres de las que le corresponda, porque todo hombre que pueda hacer por la posición o por el reinado o por el, dijéramos, posiciones, toman o pueden llegar a tener más de las mujeres que no les corresponda, pueden llevar consecuencias. Y de la misma forma, mujeres,
Algunos autores nos comparten un poco de estas historias de hablar que Ahinoam, la mujer de David, en segunda de Samuel 2 nos está hablando, y en primera de Crónicas también 3, madre de su hijo primogénito. Y lo podemos ver en primera de Samuel 2:2, y dice: no hay santo como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Y dice en el 1: mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en su salvación. Yahweh estaba en ese momento hablando al corazón de David, porque David estaba siendo atacado. Y podemos ver en segunda de Samuel, podemos verlo, segunda de Samuel, creo que miré primera de Samuel y es segunda de Samuel. Veamos qué dice aquí. Y dice: después de esto aconteció que David consultó a Yahweh diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Yahweh le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Así Yahweh le hablaba a David y las dos mujeres iban con él. Podemos ver también en otro de los pasajes y que nos puede ir hablando también de cómo estas mujeres estuvieron con el rey David. Está en Primera de Crónicas. Podemos ver Primera de Crónicas también, y podemos ver también ahí más adelante en Segunda de Samuel 3:2, y dice: y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Gilead de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Jesús. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreal de Agla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Cada uno fue de diferente mujer. Amner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Ripa, hija de Aja, y dijo Isboset Amner: ¿por qué te has llevado a la concubina de mi padre? Y se enojó Amner en gran manera con las palabras de Isboset, y dijo: yo soy cabeza de perro que pertenezco a Judá. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Recordemos que cada una de nosotras como mujeres podremos tener un pasado, pero cuando llegamos a la Torá necesitamos cambiar historia. Y esta mujer tuvo un hijo con Saúl y su nombre era Jonatán, pero el hijo que tuvo con David, Amnón, fue un hombre que
violó a su propia hermana. Y lo podemos ver que la deshonró a su propia hermana, tomándola como mujer y deshonrándola en el momento en que la despreció. Como podemos ver también, el rey David llega a pasar un momento en donde le hablan en segunda de Samuel 12. En segunda de Samuel 12:7. Y podemos ver la historia del profeta Natán cuando le dice la historia de un hombre que había tomado a una corderita. Esa corderita, estábamos hablando de lo que habla aquí en segunda de Samuel 12. Yahweh envió a Natán a David, viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad y el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como una hija. Vino uno del camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para él caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahweh, que el que tal hizo es digno de muerte. Había un juicio contra él mismo y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la casa de Judá. Y si no esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Yahweh, haciendo lo malo ante sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y aún tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Yahweh, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel al pleno día. Entonces David le dijo a Natán, pequé contra Yahweh, y Natán dijo a David, también Yahweh ha redimido tu pecado, no morirás. Yahweh es un Elohim bueno y compasivo, y que perdona nuestros pecados, que perdona nuestras iniquidades, pero nos corresponde a nosotros, como el Salmo 51, arrepentirnos y venir delante de él humillados, y venimos cada día sabiendo que Él perdona el pecado de Israel, que perdona tu pecado, tus faltas que hayas cometido, que te has arrepentido, que has hecho teshuvá, pero que tenemos que reconocer que las consecuencias se tienen que pagar. Y muchos el día de hoy, muchas mujeres están pagando las consecuencias de su pecado del día de ayer, quizá en enfermedades, quizá maldiciones, cosas que están viniendo a sus vidas y que necesitan cada día ver el Eterno un corazón contrito y humillado delante de Él para que cada día
toda la espada que se ha levantado contra el hogar por el adulterio, por la fornicación, por cualquier pecado en el cual tú hayas cometido, el Eterno perdone y también traiga restitución, como lo dice aquí, no morirás. No morirás, dice Yahweh a través del profeta Natán, no morirás, sino que el Eterno ha redimido tu pecado. ¿Cómo lo hizo? A través de la muerte del hijo que tuvo eh, con la esposa de Urías, con Jezabel. En ese momento nosotros podemos ver Betsabé, con Betsabé, con la esposa de Urías. El bebé tuvo que morir y tomar por de esa forma el Eterno el pecado de David, pero las consecuencias fueron graves. Su hijo violó a su propia hermana. Empezó a vivir consecuencias graves el rey David y hoy día nosotros podemos aprender mucho de esta historia. Así es de que hoy, a pesar de eso y confesando David sus pecados, se apartó, fue específicamente que habló con el Eterno por robar a aquellas mujeres que no le correspondían. La mujer Betsabé de Urías. Pensamos con ciertas dudas que quizá es mejor suponer que hubo dos mujeres que llevaban ese mismo nombre de Ahinoam y que fue esposa de los dos primeros reyes de Israel. Y en esta segunda línea parece entenderse el hecho de que la primera Ahinoam aparezca como hija de Ahimás por el nombre de su padre, pero en primera de Samuel 14:50, mientras que la segunda se le llama la de Jezreel por el nombre de su ciudad de origen en primera de Samuel 25, donde habla la mujer de David, en el 43 y también en el 27:3 y en el 30. En varios pasajes habla de la mujer de David, Ahinoam de Jezreel. Este es el tiempo de donde nosotros podemos ir tomando un poco de la historia de cada hombre y mujer y aprender a tomar solamente lo que nos corresponde, a saber qué es lo que el Eterno quiere que nosotros como pueblo de Israel hagamos, solamente lo que nos toca como hombre o como mujer, y así podremos hacer la voluntad de él. Así como lo hizo Ahinoam, así como lo hizo David, que pudieron arrepentirse, así como lo hizo también en ese momento por el pecado que llevó de tomar a la mujer de Urías, y así sucesivamente. Pero el Eterno es compasivo y redime a su pueblo de Israel. Qué tremendo, hoy podemos aprender algo para poder entender que el Eterno nos ama y que a pesar de lo que pasó en la historia con Saúl y con David, Saúl ha pasado a la historia como un loco, como hombre triste y derrotado. David se ha convertido en signo de amigo de Elohim, arrepentido y piadoso. Quiere decir que el orgullo no es bueno en nuestras vidas y que el rey Saúl era un hombre orgulloso y soberbio, pero David era un hombre conforme al corazón de Elohim, y que a pesar de que él pecó y que hizo lo malo delante de Yahweh, él tuvo un corazón contrito y humillado delante de él al haber tomado a la mujer, porque hablan las escrituras que también un hombre no podía tomar a la madre y a la hija juntas. Eso también fue y se le contó como pecado. Y no haber tomado a la mujer de otro hombre que no le correspondía. Ya se le habían dado las mujeres del rey y todavía él tomó una corderita que no le correspondía. Que hoy nosotros como pueblo de Israel, tanto hombres como mujeres, podamos aprender un poco de esta historia. El Eterno les siga bendiciendo grandemente y te invitamos a seguir a Mujeres de Valor en las Escrituras, que sea de grande edificación el mensaje que traemos profundo y que hoy nosotros lo podamos llevar y aplicar, que con Yahweh tenemos todo y sin él no tenemos nada. Damos gracias, mi rey, por este tiempo glorioso, maravilloso que nos permites
tener y que sea de grande edificación para cada una de mis hermanas. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones, amadas del Eterno, que espero que haya sido de grande bendición para sus vidas. Me despido de ustedes. Soy la pastora Alicia Cedeño de MC Chalón San Diego. Bendiciones y hasta la próxima. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. Ahinoam, número 1, fue esposa del rey Shaul y madre de Jonatán. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Segunda pregunta. Ahinoam, número 2, de Jezreel, fue esposa del rey Aquis. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta correcta es falso. Tercera pregunta. El hijo de Ahinoam, número 2, deshonró a su hermana. A. Dina. B. Abigail. C. Milca. D. Tamar. Y la respuesta correcta es D. Tamar. Cuarta pregunta. Ahinoam, número 2, fue la esposa del rey David. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Quinta y última pregunta. El hijo de Ahinoam, el primogénito del rey David, fue A. Adonías. B. Kiliab. C. Abnón. D. Salomón. La respuesta correcta es C. Abnón. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de la serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio, Ana, una mujer de valor que enseña la maternidad ideal, la primera misionera, con la pastora Paola Jaque de EMC Bogotá.